juventud, como le digo, se acaba a los 40 años, según la Biblia. Cuando un hombre o una mujer tiene 30 años, está en la flor de su juventud. La juventud comienza, según la Biblia, a los 20 años, porque anteriormente, cuando el pueblo de Dios salía a la guerra, no iban menores de 20 años, iban de 20 años arriba, no iban adolescentes. Los adolescentes viene siendo la edad, según la Biblia, de los 12 a los 20 años, así como la niñez, según la Biblia, de que nace a los 12 años. La ancianidad, o los adultos, mejor dicho, la madurez, comienza de los 40 años a los 60 años. La ancianidad comienza de los 60 en delante y es la más larga, cuando Dios la concede. Entonces, voy a hablar de los jóvenes y voy a invitar a que escuchen, ¿verdad? Todos los que son jóvenes, por favor, no se sienta un viejo, que no lo apachurre el diablo teniendo 25, 30 años. No, es usted una persona joven. El diablo apachurra hacia la gente y la hace hasta perezosa, metiéndole en la cabeza que no puedo, que ya estoy viejo y tengo muchos años. No, despierte. Vamos a comenzar ahí, en la primera de Timoteo. Vamos a hablar, ¿verdad?, de este hombre llamado Timoteo, primeramente, en el capítulo número 4. ¿A quién le gustaría llamarse Timoteo? Qué bonito nombre. ¿Sabe qué significa el nombre de Timoteo? Significa honrado de Dios. Y si significa honrado de Dios, quiere decir que Dios honra a una persona que se llama de esa forma o de esa manera, que tiene ese nombre, pero también le manifiesta a Dios testimonio para que Dios lo honre. El Señor dice: yo honro a los que me honran y soy hallado de los que me buscan. Este hombre, se cumplía el texto en él. Eso significa honrado de Dios. Este joven, ¿verdad?, porque la Biblia lo pone como un joven, se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo. Este hombre era un hombre de Listra, ¿verdad?, y su madre era una mujer judía, pero su padre era un hombre que era griego. Pero esta mujer judía era temerosa, traía la escuela, ¿verdad?, de su abuela, de su madre. Él traía la escuela de su madre y la madre traía la escuela de la madre de ella. Tenía Timoteo la escuela de su abuela. Unas mujeres temerosas. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. En la primera de Timoteo, capítulo número 4, vamos a hablar, ¿verdad?, de la vida de este joven. Entre nosotros también tenemos adolescentes, ¿verdad?, que andan entre los jóvenes y se consideran como jóvenes, así es que también agárrenla, por favor, ¿eh? Dice el versículo número 12. Nos vamos a ir despacio. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud. Sabemos que esta carta fue dirigida a este muchacho o a este hombre llamado Timoteo. Y cuando estoy hablando aquí de un joven, la Biblia está hablando, ¿verdad?, no de un adolescente. Está hablando, ¿verdad?, precisamente de la juventud de un hombre. O sea, la palabra joven viene siendo
nuevo, fresco. Eso significa la palabra joven. Y también, ¿verdad?, queda en hombres y queda en mujeres. Aunque aquí está aplicándola a este hombre llamado Timoteo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de él. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, o ninguno, ¿verdad?, desprecie tu juventud. Ninguno le dé o no le dé valor a tu juventud. Quiere decir que si le dice ninguno tenga en poco tu juventud, la juventud tiene su valor. Pero hay algo: ninguno tenga en poco tu juventud, y ahí hay un pero. Para que no se tenga en poco la juventud de alguien, dice: pero sé ejemplo de los fieles en palabra. Vamos a detenernos un poquito. ¿Quiénes somos los fieles? Los fieles somos los creyentes, los fieles somos la iglesia. En palabra, en conversación o en conducta, en caridad o en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Bueno, aquí está muy claro: para que la juventud de alguien no se tenga en poco, ¿verdad?, debe de ser un ejemplo para los creyentes. No el ejemplo perfecto, no estamos hablando del ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto es Cristo. Estamos hablando aquí, cuando le está hablando a un joven, le está hablando a un joven maduro. Y le está diciendo, ¿verdad?, que sea ejemplo, patrón. ¿De qué? De los creyentes o de los fieles. Y luego dice la manera de ser, de manifestar ese ejemplo. Dice: en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. ¿Sí alcanza a captar esto? Estoy hablando jóvenes en general, jóvenes convertidos, jóvenes, ¿verdad?, solteros, jóvenes casados. Tienen todo ese derecho, ¿verdad?, para que no se tenga en poco su juventud. Y luego sigue diciendo: entre tanto que voy, ¿qué es lo que le dice ahí? Ocúpate, le da una ocupación. Fíjense, hermano, dice: ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Oiga, para que le diga eso a un joven, este hombre, dice: mira, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar. Exhortar es recordar, en enseñar. Oiga, hablándole este hombre a un joven que tenga una ocupación, le dice: mira, sé un hombre de lectura. La Biblia es clara cuando dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que se encuentra la vida eterna, y el Señor dice: y ellas dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer al Señor? ¿Quiere saber que Jesucristo es Dios? ¿Quiere amar al Señor con todo su corazón? ¿Quiere tener la convicción, verdad, del Dios que tiene? Ocúpese en leer, ocúpese en recordar, ocúpese en enseñar. Verso 14 le dice: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, vamos a hablar no nada más del don que tenía este hombre, porque este hombre era un evangelista. Este hombre también, lo primero que recibió fue el don de la salvación. A los jóvenes convertidos vamos a hablar por lo pronto ahí. Ese don de la salvación, vamos a meterlo ahí. Podemos meter varios dones que puede haber en una persona joven. El don de la salvación. Hay gente que ni siquiera la tiene, ni siquiera la procura, ni siquiera la quiere. Años y años escuchando, y no nada más escuchando y escuchando y escuchando.
¿Y sabe por qué le digo que hay gente que hay en esa forma? Porque es gente que tiene tiempo yendo y sabe lo que es meterse al redil de Dios. Sabe que es verdad, es un ambiente, vaya, la iglesia, de responsabilidades a Dios. Sabe que si va a tomar, verdad, esa salvación, es porque su vida va a cambiar y sabe que un día va a darle cuenta a Dios ya como convertido. Aunque así, sin aceptarlo, cuidado, porque también se va a dar cuenta, no porque no se ha convertido, no porque no haya venido al Señor, no porque no se haya bautizado en el nombre de Jesucristo, no porque sus pecados no le hayan sido perdonados, no va a estar un día delante del tribunal de Cristo. Claro que lo va a estar, y con una grande responsabilidad. Por cuanto no quisiste, dice allá el proverbio, yo también me reiré en vuestra calamidad, cuando viniere lo que tú no quieres. Ahora, a este hombre vamos a verlo un poquito, vamos a correr un poquito a la Biblia de un joven, ¿verdad? Porque a veces, hermano, nosotros vemos una juventud, hermano, que todo agarran, ¿verdad?, por broma, todo agarran por juego, no es una entrega realmente. Vamos a ver que este hombre desde niño, se piensa que a veces que viene uno a la iglesia o está criado en la iglesia, necesita crecer, ¿verdad?, para poder entender. No, vamos a ver que este hombre desde muy niño comprendió, desde muy niño entendió lo que la palabra de Dios le decía, entendió, ¿verdad?, lo que Dios le estaba ofreciendo y a dónde lo iba a llevar. Primera de Corintios, capítulo número 16. Gloria al Señor. Capítulo número 16 de la Primera de Corintios. Versículo número 10. Fíjense cómo comparaba este hombre. Pablo era un apóstol, un hombre con mucho camino recorrido, un hombre con un llamado grande, vaya. Fíjense cómo veía a este joven. Dice el versículo número 10, dice: y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor hace también como yo. Fíjese, escribiéndole a estos hombres, les da una, ¿cómo se puede decir? Les notifica algo, les dice, miren, y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes seguro. O sea, protéjanlo, no lo desamparen, hospédenlo, tengan cuidado de él. Y luego dice, porque la obra, mire la razón, porque la obra del Señor también hace como yo. Oiga, un joven haciendo la obra del Señor, el trabajo del Señor, la labor del Señor. Ahí aparece también para esfuerzo, aparece para ocupación. Él también se esfuerza, él también se ocupa como yo. El testimonio que estaba dando de este hombre, de este joven, vaya. Fíjese el esfuerzo de él para que se hablara de él. Por eso el verso 11 dice, por tanto, ¿qué dice?
nadie le tenga en poco. Ahí estaba dando el ejemplo. También la obra del Señor hacía como un ministro, ¿verdad? Muy reconocido, como era el apóstol Pablo, un ministro con un ministerio visible, porque hay ministerios. Hay muchos ministerios, pero hay ministerios visibles. El ministerio visible de un hombre es de un hombre notable, es de un hombre que sobresale. Y este joven sobresalía. Este hombre lo recomendaba porque también hacía la obra del Señor, dice, también como yo. Y lo dice, por tanto nadie le tenga en poco, antes en lugar de tenerlo en poco, llévenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Qué reputación, porque la palabra testimonio, ¿verdad?, es reputación. Ninguno tenga en poco tu juventud. Mire este hombre tan joven, cómo es que era considerado. Y ahorita vamos a ver por qué. Estamos tomando, ¿verdad?, cómo él era reconocido, por qué las escrituras hablan de él, de un joven, ¿verdad?, tan esforzado. Capítulo 4, dele para atrás, de la primera de Corintios. Verso número 16 y verso número 17. Yo veo jóvenes a veces, hermano, todo agarran muy ligero. A veces pasan los años sobre ellos y no, piensan que nunca se van a morir, piensan, ¿verdad?, que van a morir muy en paz. No. Por favor, no piense de esa manera. Dice el verso número 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Verso 17. Por lo cual os he enviado a Timoteo, fíjese cómo le llamaba, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, o les recordará de mis caminos, o les hablará de mi forma de vivir, cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes, en todas las iglesias. Fíjense, este hombre les recordaba de la manera que aquel hombre enseñaba, cómo se conducía, dando un buen testimonio de su ministro, de su pastor. Oiga, hay jóvenes que del pastor ni caso le hacen, ni cuentan, se burlan de él, no obedecen, les manda algo y no, hágalo usted. No, miren lo que iba a hacer él. A hablar, ¿verdad?, a testificar, vaya, de la obra que hacía su pastor. ¿Qué confianza le tenía? Mi hijo amado. ¿Cómo amaba a este muchacho, verdad? Él lo ha de haber evangelizado. Claramente no dice, le llama a mi hijo, pero de hecho le está llamando su hijo en el evangelio. Y lo estaba recomendando y le estaba diciendo, por lo cual os he enviado a Timoteo. Lo envió, iba a suplir el lugar de un apóstol en el trabajo, vaya, porque también la obra del Señor hace como yo, dijo. Oiga, qué bonito enviar a un joven, tenerle confianza. Se gana la confianza del ministro, se gana la confianza del pastor, se gana la confianza, ¿verdad?, de los hermanos. Ninguno tenga poco tu juventud. ¿Por qué? Pero sé ejemplo de los fieles, en palabra, en conducta, en conversación, en fe, en caridad
en limpieza. Y luego dicen, tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Oiga, un ministro tan joven, a veces los ministros ya están viejos y nomás no entienden lo que es la obra del Señor, hombre. Este hombre, mire lo que la Biblia lo está testificando, es precisamente de él. Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo número 1, estamos hablando de este hombre llamado Timoteo. Verso 1 y 2, fíjese cómo le llama, cómo se expresa de él. Gloria al Señor. Fíjese cómo le dice. Verso 1 dice, 1:1 de 1 de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Cuando dice ahí por la ordenación, es conforme a la ordenación, conforme al mandato de Dios. Un apóstol conforme al mandato de Dios. Quiere decir que Pablo no era cualesquier hombre, cualesquier ministro. Era un hombre conforme al mandato de Dios. Un ministro como Dios, ¿verdad?, lo formaba, como Dios lo había enviado, como Dios lo había hecho. Era un ministro bien hecho ese Pablo. Y luego sigue diciendo, a Timoteo, mire cómo le llama, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando le dice verdadero, legítimo, genuino, sincero hijo en la fe. Oiga, mire lo que se ganó este muchacho, este joven, lo que se ganó. Reconocido, ¿verdad?, como un hombre de Dios, o con un hombre con una fe, o ser hijo de una fe verdadera, verdadero hijo en la fe. Bueno, yo digo que tengo fe. A veces, ¿sabe cómo decimos que tenemos fe? Y seremos verdaderamente hijos de esta fe. Y está hablando de la fe del Señor Jesucristo. Legítimo hijo en la fe, genuino hijo en la fe, hijo sincero en la fe. Hablando así de un joven. A veces los jóvenes quieren que ay, Señor, los entretienen, ¿verdad?, con a veces puros chistes, a veces puras cosas graciosas, a veces tantas cosas, y ellos tienen a la risa y risa, y participando ahí de tantas cosas, y es todo, pero no cambian. Los reúnen nada más, ¿verdad?, para entretenerlos, para divertirlos, pero no les hablan claro para que verdaderamente sean hijos legítimos de la fe, sean verdaderamente hijos de Dios, que sirvan al Señor con todo su corazón. Gloria sea el nombre del Señor. En la segunda, aquí lo hice muy claro, capítulo 1, verso número 2. ¿Lo tiene? Dice de esta manera: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué dice ahí? Noche y día. Oiga, cómo lo amaba, ¿verdad? Siempre estaba orando por él. Todo ministro debe estar orando por sus jóvenes, vaya, ¿cómo no? Pero también los jóvenes deben de estar conscientes de que si su ministro ora por ellos, ellos también deben de ser muchachos de oración. Eso es. Por eso dice el texto: doy gracias a Dios,
al cual sirvo desde mis mayores. Estaba criado como fariseo, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. Y luego dice, deseando verte, acordándome de tus lágrimas, para ser lleno de gozo. Oiga, Timoteo era un hombre que lloraba. De hecho, oiga, en la oración, cuando el hombre se llena del Señor, el muchacho se llena de oración, se suelta con Dios. Este hombre sabía que Timoteo era un hombre de oración. Timoteo lloraba en su entrega al Señor. Acordándome, dice, de tus lágrimas, le dice ahí muy claramente, para ser lleno de gozo. Oiga, lo veía llorar y se gozaba. Claro que Timoteo no estaba llorando, ¿verdad? Afligido, estaba renegando, le habían golpeado o algo, no. Se gozaba de que era un muchacho entregado al Señor. Acordándome de tus lágrimas y me lleno de gozo, porque eres un muchacho de entrega. Y luego sigue diciendo el versículo número 5. Fíjese, trayendo a la memoria, vuelve a repetirle, la fe no fingida. Una fe no fingida es una fe sincera, es una fe sin hipocresía. Le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Oiga, cómo captaba, ¿verdad?, que realmente era un muchacho que no andaba jugando, era un muchacho entregado al Señor. Sabía que había en él una fe, esa fe no fingida, trayendo a la memoria esa fe no fingida que hay en ti. Y luego fíjese lo que dice, la cual residió o habitó. Residir es morar, morar en una casa. Este cuerpo es una casa. La Biblia dice, porque sabemos que si la casa terrestre en nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Primeramente, cuando dice tenemos, ¿verdad?, una casa, está hablando de aquella casa, pero cuando habla de la casa terrestre está hablando de este cuerpo. Este cuerpo es una casa. Aquí en esta casa, aquí reside una fe no fingida, y esa fe residió en su abuela. Oiga, qué testimonio. La abuela había sido convertida, la madre había sido convertida y él era convertido. La fe que tenía la abuela se la había enseñado a la madre y la madre se la había enseñado al hijo. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué les mostramos nosotros? ¿Qué testimonio le damos a nuestros hijos nosotros? ¿Les mostramos una fe fingida? Díganos, hipócritas, hijos. Lo digo por mí. Si yo les he mostrado una fe hipócrita o una fe fingida, merezco que me digan hipócrita. Y a veces es lo que se muestra. Se finge tener una fe. Por eso nuestros hijos salen como salen. Y eso le van a transmitir a nuestros nietos. Y nuestros nietos ahí se va a ir hasta que se desaparezca la línea de Dios en una familia. No debe desaparecer la línea de Dios en una familia. Antes debe de crecer. Pero a veces los hijos ven la fe no fingida en los padres, ven la entrega de los padres, ven la dedicación de los padres, y ellos nomás no. Oiga, cuando los padres son unos hipócritas, ¿verdad?, unos mentirosos, tienen razón los muchachos, porque eso se les está enseñando. Y a veces se les quiere provocar a que estén en la iglesia, que vayan a la iglesia, pero no les manifiesta nada. Y eso es lo que ven los hijos. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de esta mujer, ¿verdad?, llamada Loída. ¿Sabe qué quiere decir Loída? Está hablando la fe no fingida que hay en tu abuela. Loída. Loída significa placentera. Eso significa Loída. Significa
mejor. Así se llamaba la abuela de Timoteo. Fíjese lo que le dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Eunice, fíjese lo que significa, significa la que lleva la victoria. Qué bueno hacerle honor a ese nombre, Significa conquistando bien. ¿Qué es conquistar bien? Evangelizar bien, porque con el evangelio usted va a la conquista. Pero lleve el evangelio que es de Dios, para que haya una buena conquista. ¿Qué va a llevar como joven? A veces se lleva pura diversión, puras comelitones, puro relajo. Se conquista, pero no se conquista bien. No se conquista para el Señor. Y el conquistar bien es con el evangelio. Esa es la buena conquista. Así que hay que hacerle honor a ese nombre. A conquistar bien, a conquistar, ¿verdad?, con el testimonio de Dios. Eso significa conquistando bien. Por lo cual, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y luego le dice, y estoy cierto, estoy convencido que también en ti. Qué bonito cuando se piensa así, ¿verdad? Oiga, la abuela de este, mira, qué testimonio. Mira la madre de este, qué testimonio. Mira a este mismo, trae la escuela, qué testimonio. Así va la cadenita para un joven. Porque a veces hay tanta juventud corrompida, tanta juventud perdida, tanta juventud desorientada. Los padres quieren o creen, trayendo a los hijos a la iglesia, que se conviertan. No, no es así. Es un trabajo que se tiene que hacer con ellos. Se batalla, bastante que se batalla, hacer un trabajo con los hijos. Porque a veces no quieren, es un trabajo muy difícil, por eso es difícil el trabajo con los hijos. Pero tampoco hay que traerlos a fuerzas, ¿no? No, a fuerzas no. Hay que enseñarlos, hay que mostrarles para que ellos puedan venir. Y los hijos deben aprender de los padres. ¿Y qué esperan? Más cuando ya entendieron que tienen necesidad, y más cuando ya pasaron a otra etapa de su vida, a la etapa de adulto. Aunque sean jóvenes, son adultos, pero son adultos jóvenes. Ya aunque sean jóvenes, ya el trato con sus padres ya es un trato de adultos. Ya no es un trato de toma la tetera todavía, mijo. No. Ya son unos adultos, pero son jóvenes. Y necesitan buscar al Señor. Capítulo número 4 de aquí mismo. Estoy hablando de los puros varones, porque ahorita voy a hablar un poquito de las mujeres, jovencitas o jóvenes casadas, vaya. Capítulo 4 de la segunda de Timoteo. Fíjese cómo lo previene, Le habla de un tiempo difícil y luego lo provoca a que haga el trabajo del ministerio que recibió. Este hombre joven ya era un evangelista, no un evangelista, era evangelista. Dice el versículo número 3, 2 Timoteo 4:3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o soportarán la doctrina sana. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias o conforme a sus deseos
carnales, como suele suceder ahorita en la mayoría de las iglesias, y con tristeza lo digo que a veces hasta en las iglesias del nombre, se amontonan los maestros conforme, ¿verdad?, a los deseos de aquel pueblo carnal. Y fíjense en qué forma dice el versículo número 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No, hombre, esta doctrina está muy dura. Oiga, qué duros son. No. Hay poquito de todo, hombre, no hay problema. Qué exagerados. Mira esas mujeres cómo andan con la cabeza tapada, oiga. La Biblia lo dice. Mira nomás cómo hablan. Qué pesado es. Tengo que estar ahí en cada día de culto. No. Ahí de vez en cuando. Le decía yo otra vez a una persona por ahí, le invitaba y me decía, ¿verdad? No, yo nada más así. Pues esos pastores son de los que no hay problema, ahí ven, nomás con que suelte, usted no se preocupe, venga cada semana nomás y traiga, usted no se preocupe por eso. No es así. La doctrina sana es diferente. Primeramente está lo espiritual. Lo material para un ministro debe ser cosa secundaria, porque un ministro debe aprender a depender de Dios. Aunque el apóstol dice que si sería gran cosa si un ministro siembra en alguien lo espiritual y ciega lo carnal o lo material, por mucho no es gran cosa. La siembra espiritual es mejor, porque la siembra espiritual lo va a llevar a la salvación. A la salvación lo va a llevar. Sigue diciendo: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y luego ya le dice, le está hablando a Timoteo: pero tú vela en todo, sé vigilante en todo, soporta. ¿Qué es soportar? Aguantar. Soporta las aflicciones. Y lo que le dice: haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé seguro, sé convencido de tu ministerio. Eso significa ahí cuando le dice cumple tu ministerio, asegúrate de tu ministerio, sé un hombre que estás convencido de tu ministerio. A veces no estamos convencidos de un ministerio, o no se está convencido de un ministerio, de un trabajo de Dios. Por eso es que a veces la gente se conduce de esa manera. Pero ¿qué podemos hacer? Ni Dios los convence, menos nosotros, ¿verdad? Este hombre era un joven y en su juventud ya era un evangelista. En una ocasión le dice: poniéndote por ejemplo en todo, le dijo. A un joven hablarle de esa manera, ¿qué madurez se puede alcanzar siendo un joven? Ahora los años, fíjese, un viejo que toda su vida en una congregación y siempre que esté siendo el mismo. Igualmente una vieja que toda su vida, ¿verdad?, en una iglesia y siga siendo la misma. No hay un desarrollo. Debe de haber un desarrollo. El servicio a Dios debe de desarrollar. Se debe de ir creciendo de fe en fe. Y a veces ni siquiera el primer paso de la fe, y allí nos quedamos o no llegamos a eso. Pero crece la fe, otro paso más fe, otro paso más fe y otro paso más fe, hasta llegar a la plenitud, como dice la Biblia, de un varón perfecto. Gloria al Señor. Así es como se camina. Ahora, en el libro de los Jueces, capítulo 11,
vamos a hablar de las mujeres un poquito. Una joven consciente, una joven convencida. Mire su modo de pensar, el modo de pensar. Dice el verso 30 del capítulo 11. Y mire la responsabilidad de un padre que no se hace para atrás cuando hace una promesa a Dios. ¿Y hasta dónde se atrevió este padre a hacer una promesa a Dios sin que su hija se diera cuenta? La prometió en sacrificio. Dice el verso: siquiera a Abraham se lo pidió Dios, ¿verdad? Pero a este no, él se la prometió a Dios. Dice el verso 30: y Jefté hizo voto al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliera a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será del Señor y le ofreceré en holocausto. Este hombre pensando, ¿verdad? Nunca pensó que iba a ser su hija. Ahorita lo vamos a ver. Hizo una promesa, dijo: si tú nos libras de los amonitas, el primero que salga de mi casa te lo voy a ofrecer en sacrificio. Y lo sigue diciendo. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, y los hirió de grandísimo estrago, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefté a Misca, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adubes y danzas, y era la sola, la única hija, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija, como Abraham, nomás tenía una. Y fíjese el recibimiento que le dio a su padre por la victoria, con adufes y con danzas. Y viene la joven, fíjese lo que dice el verso 35: y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, en lugar de alegrarse con las danzas. Y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca al Señor y no podré retractarme. La hija sale con panderos, sale con danzas a recibirlo, y este hombre lo prometió, pero era un hombre de Dios. Y le dice: mira nomás, qué aflicción. ¿Qué pensaría la hija? La descontroló, hasta ahí todavía no sabía por qué. Yo danzando, ¿verdad?, al Señor, de gozo porque mi padre vuelve de la victoria. Él vuelve de la victoria, y mira lo que me está diciendo. ¿Qué haría una hija en ese estado ahorita, en la actualidad? Pues que estás loco. ¿Cómo te pones a ofrecerme? Ofrece otra cosa, o ponte tú mismo. Y hasta capaz de decirle: pues ofrece a mi mamá. ¿Yo qué? Pienso yo así. La Biblia no dice. Con la desobediencia que hay ahorita en hijos, tan corrompido y tan pervertido que está el mundo, puede que alguien razone así. Pero dice enseguida el texto, fíjese la contestación de la muchacha madura. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca al Señor, haz de mí como salió de tu boca, pues que el Señor ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Oiga, qué madurez de esta muchacha, Entonces dice: y tornó a decir a su padre: hazme esto, sacrifícame, hazme esto, permíteme, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y dejólo por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre e hizo de ella conforme a su promesa que había hecho, y ella nunca conoció varón.
Fíjese, otro le dice, déjame ir por 2 meses, está bien, y se va y ya no vuelve. Y el padre con confianza, no, mi hija va a volver, conociéndola. Ella va a ir, va a llorar su virginidad, va a volver y la voy a sacrificar. Y eso pasó. Habrá conciencia, ¿verdad? En muchachas, ¿verdad? Quizás algunas no estén todavía enseñadas, no tengan la experiencia, pero hay en ellas sinceridad desde pequeñas, desde chicas, ¿verdad? Que una experiencia de estas es muy difícil para una muchacha así. Pero hay muchachas que se creen muy espiritualazas, ¿verdad? Muy consagradonas, o igual muchachos, ¿verdad? Y ellos brincan, y ellos saltan, y ellos se gozan, pero la madurez, aquí es lo que cuenta, que no se haya perdido el tiempo desde que entendió. Por eso acá en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, ahí donde menciona y le dice muy claramente que desde la niñez, le dice, has sabido las escrituras, que desde la niñez has comprendido las escrituras. Oiga, desde la niñez se pueden comprender. Desde la niñez has entendido las escrituras. Desde la niñez se pueden entender las escrituras. Y entendiéndolas, lo que queda, lo que resta es nada más madurar. No dejar al Señor. Seguir buscando. Quiere decir, desde un hogar cristiano como Timoteo, ¿verdad? Desde niño, no dejar, seguir. Y a su tiempo va a manifestar la madurez y no se le va a tener. A nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, lidiar con muchachas. Ahorita algunas ya están grandes, ¿verdad?, ya están casadas,